Hola, mis amigos y amigas de Vive tu vida con interioridad. De nuevo me encuentro con ustedes a esta hora, en la noche. Ya van a ser las 12 de la noche que voy a grabando este video. Y para las personas que no se han acostado todavía o que han dormido en la noche y que están recluidas en la casa por la pandemia del coronavirus, no salen, tal vez durmieron y en este momento están despiertos, voy a grabar este video o mañana lo subo a otras partes de las redes y entonces ya lo van a ver durante el día. La idea de este video es continuar explicando de una manera pedagógica, pero ilustrando la realidad actual con la palabra de Dios. Porque ese es el propósito que yo tengo. Es que con la Biblia, yo trato de explicar por qué estamos como estamos. La idea que yo me propongo es explicarles a ustedes por qué está el coronavirus. ¿Qué significa eso del coronavirus? Hemos hecho varios videos y a mí me gustaría que ustedes vayan. En este momento estoy grabando en Facebook, pero todos los videos anteriores están grabados, o sea, están pasados a YouTube. En YouTube, ustedes pueden buscar Ricardo Rubio y ahí encuentran una cantidad de información, especialmente interpretando la realidad de nuestra vida a la luz de la palabra de Dios. Este libro, precisamente, el libro que escribí, el último o el más reciente, Conciencia Espiritual sobre la Vida, yo lo estoy obsequiando, lo estoy regalando. Saludos para Laurita. Vea, Laura, yo no sé si usted tiene este libro y cómo es usted para leer en español. No sé si lee más en inglés que en español, pero si usted está interesada, me dice que sí y yo le regalo este libro. Este libro es sobre la conciencia espiritual sobre la vida. ¿Por qué somos como somos? ¿Por qué estamos viviendo esta situación del coronavirus? Eso ya está históricamente. Si miramos hacia atrás la historia, eso ya estaba que venía. Por eso Bill Gates en el 2015 dice que lo que nos debemos cuidar es de un virus que podía azotar a la humanidad. En el 2015 ya lo estaba diciendo. ¿Y por qué? ¿Porque son profetas? No, porque leen la historia de la vida y se dan cuenta. Hoy quisiera citarles, por este tema que les estoy hablando el tema es que nosotros en un momento dado, desde hace 6.000 años, nosotros salimos del Edén, del paraíso terrenal, es decir, del ámbito divino de la vida, en contacto con la naturaleza, con los animales y con las plantas. Hace 6.000 años para atrás, el ser humano vivía en el paraíso, en el Edén. Pero 6.000 años para acá, el ser humano fue expulsado del paraíso. Eso está en el capítulo 3 del Génesis. Y lo hemos leído en varias ocasiones, ustedes lo pueden leer. Fue expulsado del paraíso. Y al ser expulsado del paraíso, el ser humano entró en conflicto con la naturaleza. Recuerde que Dios, y lo explicaba anoche, Dios le dice que Eva va a tener sus hijos con dolor, que va a ser enfrentado con la serpiente, es decir, que va a tener enfrentamiento con la naturaleza, con los animales, y que el macho, el hombre, el varón, Adán, iba a producir, pero con dolores, con sudor, y la tierra le iba a producir cardos y espinos. Y de ahí en adelante, cuando el hombre se sintió, el ser humano que fue expulsado del paraíso, y ya no podía regresar porque había una espada, un ángel con una espada, dice que se quedó ahí para evitar que el hombre regresara otra vez al paraíso. Y ya regresó fue con Jesucristo. Con Jesucristo fue que regresó, porque Jesucristo le dice al que estaba crucificado con él, a uno de ellos, que se convirtió, que dijo, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Y le dice, Jesús no le dice, hoy estarás conmigo en el reino, que era lo que él había prometido, sino que le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso, en el Edén, porque lo que vino Jesucristo a rescatar
o a devolvernos es el camino del Edén, porque Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. El retorno, dice que no va a retornar, dice la palabra, para que el ser humano no retorne. Voy a leer el Génesis. Tengo otras cositas preparadas, pero es que cuando empiezo a hablar, ya me empiezo a ir por otro lado. Son muchas cosas que están por ahí sueltecitas. Entonces dice, en el capítulo 3, versículo 23 dice, y lo sacó del huerto del Edén, porque cometieron una infracción. De eso también les quiero hablar. Hablamos de pecados de desobediencia, pero si miramos, yo creo que les digo, en realidad lo que estamos hablando no es de un pecado de desobediencia, es un pecado de ambición, querer ser como Dios, es un pecado de orgullo, de vanidad, que es en lo que estamos la sociedad, en lo que está ahorita en este momento la sociedad. Entonces, dice así, cuando fue sacado Adán y Eva del paraíso, dice, y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues, el 24, Génesis 3:24, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados. Y dicen que la palabra es la espada, ¿ve? Para guardar el camino del árbol de la vida. Esta espada, el fuego, ¿ve? En esta espada es donde está el retorno al paraíso. Si queremos volver otra vez al paraíso, tenemos que retornar con alguien. ¿Y quién es ese alguien? Con Jesucristo. ¿Quién es el verbo? En el principio era el verbo, en el principio era la palabra, el verbo es la palabra. La palabra estaba con Dios, la palabra de Dios y habitó entre nosotros. O sea que esa palabra fue la que vino, que es como una espada, dice, que la palabra una espada, eso está en Efesios, en el capítulo 6, al final dice que la espada, que la Biblia es que penetra hasta lo profundo, dice hasta los tuétanos. Entonces, en Génesis dice, y echó pues al hombre y puso en el huerto del Edén querubines y espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Ese árbol de la vida es Jesucristo. Por eso cuando las personas se ofenden que en Navidad pongan el arbolito, no se asusten. Algunos cristianos religiosos dicen que no hay que ponerla, no poner el arbolito, pero lo que significa es el árbol de la vida. Hay varios pasajes bíblicos donde dice eso. Pero lo que yo quiero introducirles en el día de hoy es que el ser humano perdió la posibilidad de vivir bien. Y cuando fue expulsado del paraíso, el ser humano ganó el conocimiento, ganó el saber, pero perdió la vida. Por eso dice que Adán era un alma viviente, luego se volvió un alma muriente, murió, y luego Jesucristo es un espíritu vivificante, un espíritu que da vida. Muy bien. Entonces, frente a este conflicto que tenemos con la naturaleza, porque el ser humano rompió la relación con la naturaleza, entonces tenía que enfrentarse a la tierra y cardos y los espinos le pullaban. Dice que comerás pan, pero con el sudor, con sudor. Eso lo leímos ayer. Vuelvo otra vez a Génesis. Esto es una clase pedagógica, una clase para que entendamos por qué estamos como estamos, por qué vivimos de esta manera. Entonces dice que en el capítulo 3, versículo 18, dice, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. ¿Ve? Tuvo que enfrentarse fuertemente y en el paraíso vivía feliz. El paraíso es como el reino de los cielos. Dice, ¿cómo es el cielo? En el cielo es un lugar donde no hay dolor, no hay tristeza, no hay angustia, no hay sufrimiento. Ese es el cielo. ¿Y qué es el paraíso? Donde no había muerte, pues no había dolor, no había sufrimiento, no había angustia, todo vivía bien. Y al ser expulsado del paraíso, el ser humano se tuvo que enfrentar a la naturaleza. Y por eso, en el paraíso, los virus y las bacterias que ya estaban, no había ningún problema. Los virus y las bacterias vivían en comunión, en comunicación, porque el ser humano tenía los anticuerpos. El ser humano, su cuerpo, estaba adaptado a vivir con la naturaleza, con las plantas y con los animales. No era alérgico. El ser humano no era alérgico
a las relaciones con los animales, con los demás seres vivos. Pero al romper, al salir del paraíso, inmediatamente lo desconocieron los animales, empezando por los microbios, que son mínimos, o los virus, o las bacterias, pero también lo desconoce la jirafa, el venado, los pajaritos. ¿No hay como los pajaritos salen corriendo, vuelan porque se asustan? Hasta un gusanito ve a un humano y sale corriendo, una hormiguita sale corriendo, trata de defenderse si acá se ve atacado, pero de todas maneras huye, porque la naturaleza, después que el ser humano, desde hace 6.000 años que el ser humano salió del paraíso, se enfrentó. Y ahora me gustaría citarles al doctor Robert F. Garry. Ese doctor es de la Universidad de Nueva Orleans en Luisiana, en la Universidad de Tulane University, Tulane University. Esa universidad que queda en Nueva Jersey tiene a un profesor, un científico, un médico muy famoso, muy educado, con una capacidad intelectual muy importante, y es el doctor Robert Garry, o Robert Roberto Garry. Dice así, que en este momento del coronavirus, dice que la naturaleza encontró una mejor manera de lo que cualquier humano podría haber diseñado para crear un nuevo virus. Voy a volverlo a repetir. Esa frase la pueden encontrar en las redes sociales. Dice, ¿qué es lo que ha pasado con el coronavirus? Dice, la naturaleza, el ser humano, en su naturaleza humana, como está enfrentado con la naturaleza creada por Dios, ese ser humano no se da cuenta o no tiene las defensas y los anticuerpos para defenderse porque fue expulsado. Y ahora cuando el ser humano entra en contacto con ese virus, no es que el virus entre en contacto con nosotros, es que nosotros queremos usurpar, como cuando uno entra a la selva y le pica una culebra o lo muerde una fiera salvaje como un tigre, un león. No es que el león o el tigre o la serpiente vino a nosotros, es que nosotros fuimos a ella. Y entonces pica, muerde, porque nos ataca, porque nos desconoce, no es de los nuestros. Recuerden a Tarzán de los monos, esa película, cómo él convivía con los animales. Eso es como volver otra vez al paraíso. De eso hablaba esa serie, esa película que fue muy famosa hace muchos años. Entonces, el doctor Roberto Garry dice así, la naturaleza, lo que pasa es que en este momento la naturaleza encontró una mejor manera. La naturaleza encontró una manera mejor, una mejor manera de lo que cualquier humano podría haber diseñado para crear este nuevo virus. Fue la naturaleza la que lo creó. Es la misma naturaleza. El ser humano crea tecnología. El ser humano crea ciencia. El ser humano se inventa las diferentes maneras de convivir, de convivencia, porque eso nos encanta, organizar. Por eso cada 4 años hay elecciones en los países democráticos y en los países autoritarios donde existe la monarquía o existen las dictaduras, allá también cada rato inventan la manera de cómo organizarse en los seres humanos por etapa. Por ejemplo, en Colombia es por estrato 1, 2, 3, 4. Aquí en Estados Unidos por razas, raza negra, raza blanca, raza esto. En otros países es por otra manera, por sexo, puede ser. Y así, cada ser humano, cada grupo humano trata de organizarse después que salió del paraíso. Entonces, la naturaleza, cuando desarrolla la naturaleza, porque va en evolución, la naturaleza no se queda quieta, es un cuerpo viviente, es un organismo que tiene vida. La Tierra es un organismo que tiene vida, que se está en constante movimiento, que existe una transformación constante. Entonces, el ser humano ahorita, en este momento, es lo que estamos enfrentando. Que llega el coronavirus, que llamamos coronavirus, y salió de la misma naturaleza. La naturaleza. Pero si el ser humano hubiese estado en contacto normal con la naturaleza, pues no le afectaría. Pero como no tiene las defensas, no tiene los anticuerpos, lo desconocen,
entonces estamos en esta fatal situación. Me gustaría dejar el video acá, después de esta breve introducción, pero no creo que sea pues justo con las personas que van siguiendo los videos anteriores. Entonces, me gustaría hablarles. Esto yo lo tengo grabado en otros videos y lo tengo compartiendo pantalla. En esa época yo hacía los videos compartiendo pantalla. Yo tengo cerca de 1000 videos o 900, yo no sé cuántos, videos ya grabados sobre toda esta temática de cómo entender la vida, cómo ser más consciente sobre la vida, cómo ser desde la vida interior. Porque me paro en la frase que dice, tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Tarde te amé, porque tú estabas dentro de mí y yo te buscaba afuera. Esa frase es impresionante, porque el Señor está dentro de nosotros. Después de la venida de nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo está con nosotros. Pero nosotros lo buscamos es afuera, afuera. Buscamos la parte exterior. Entonces, conciencia espiritual sobre la vida es empezar otra vez a vivir con nosotros mismos. Cuando nosotros entramos en nuestro propio interior, inmediatamente, desde los virus, las bacterias, los microbios, los pajaritos, los gusanos, las hormigas, hasta las fieras, todos entran en comunión con nosotros. No nos desconoce, pero ¿qué es lo que hemos hecho nosotros? Destruir la naturaleza. Los desarrolladores. Entonces queremos ayudarle a Dios a mejorar el sistema. Y el sistema actúa como él quiere porque es la misma naturaleza. ¿Y quién se enfrenta a la naturaleza? Como el sábado que cayó la granizada. ¿Quién se enfrenta contra la granizada? Destruyó todo lo que pasó por ahí. Y los huracanes lo mismo. Porque es la naturaleza. ¿Qué vamos a hacer? El coronavirus es la misma naturaleza. Hay que esperar que nosotros tomemos anticuerpos y defensas en el cuerpo, en nuestro organismo, para que al hacer contacto con el virus no nos afecte, así como ya prácticamente no nos afecta el contacto con la gripa, porque hace muchos años nos da el flu, entonces ya no nos mata, ¿eh? Algunos sí, porque en diciembre hubo más de 20,000 muertos en Estados Unidos y 43 millones de personas nos dio gripa, a mí también me dio gripa, pero ya no nos mata, ¿eh? Porque ya nos hemos familiarizado con ellos. Entonces, voy a retomar el tema de ayer. Esta serie lo he llamado Del Edén a la civilización, porque es lo que el ser humano creó fue la civilización. Para poder confrontar y relacionarse con la naturaleza, entonces creó la civilización, que tiene 4 elementos, 4 columnas, que es la política, la religión, la economía y la ciencia. Eso está en Apocalipsis, capítulo 6, versículo del 1 al 6. Ahí están los 4 jinetes del Apocalipsis. Usted lo lee, está clarísimo, clarísimo. El primer jinete es la política, el segundo jinete es la religión, el tercer jinete es la economía, el cuarto jinete es la ciencia. Eso está clarito, léanlo y verá que ahí está. Y entonces, ¿cuándo empezó el ser humano a crear esa forma de vivir, la civilización? Civis es cívico, civis es ciudad. Las personas antes vivían en el paraíso, en el campo, vivían bien. Pero cuando se fueron expulsados del paraíso, entonces, porque les dio miedo estar solos, porque tuvieron miedo y se escondieron, entonces ya crearon las ciudades, las civis. Civis es ciudad, como las ciris. Crearon las ciudades. ¿Y dónde aparecen las pandemias? Nunca una pandemia aparece en el campo, porque los campesinos sí se relacionan con todos los seres vivos y les pican las avispas y las abejas y las serpientes y todo, y no les pasa nada. Ellos viven tranquilamente. Pero en la ciudad, como no tenemos las defensas, los anticuerpos no están en nuestro organismo, entonces por eso las rechazamos. Nos da miedo, entramos en conflicto. Pues sucede que el ser humano creó la civilización en esos 4 elementos. Pero ¿cómo fue que se rompió? Voy a ver si soy capaz de explicarlo. Vamos a leer Génesis 3.1. A ver si entro. Ya ahorita estamos viviendo la civilización, pero como yo digo, del Edén a la civilización, ¿cómo fue que el ser humano perdió el Edén? Entonces voy a leer Génesis 3.1 y dice así: y la serpiente era astuta. La palabra astuta en hebreo es Arun, que significa desnudo. La palabra astucia es desnudo.
Y ya ustedes van a entender. Yo creo que esto es bonito, mire. No lo tengo y mi español es muy bueno, mi primer lenguaje. Muy bien. Entonces, este va a ser suyo. Mañana se lo puedo dar. Ya mañana la llamo y se lo doy. Va a ser su libro. Muy bien. A Laura, que se está comunicando. Es noctámbula, Laurita. Muy bien. Después de este video, pues lo van a ver otros. Pero para las otras personas que lo van a ver mañana el video, cuando amanezca, también los que quieran, también reciben este libro. Es muy bonito, es un libro bien inspirado. Es un libro que llama mucho la atención porque nos lleva a tomar conciencia. Es conciencia espiritual sobre la vida. Eso es lo bonito. Tomar una conciencia, pero no conciencia de bueno o malo, sino conciencia del despertar espiritual sobre la vida. ¿Qué es la vida? Y muy difícil de describir qué es la vida porque no vivimos con vida, vivimos muertos. Nosotros nacemos dormidos, vivimos dormidos, nos casamos dormidos, nos reproducimos dormidos, trabajamos dormidos y morimos dormidos. Eso lo decía Anthony de Melo. Entonces, así es que no nos debe preocupar que no entendamos la conciencia espiritual sobre la vida. Muy bien. Ahora, la palabra Arum es desnudo. La palabra Arún significa desnudo, pero también significa astucia. Las dos palabras lo mismo. O sea que Adán, cuando se vieron desnudos, Adán y Eva, lo que se despertó fue la astucia en ellos, la malicia, como en el niño. Los que han tenido niños, vean, si ustedes son abusados, si ustedes se han dado cuenta, han tomado conciencia, con S, con y la S, ciencia. No, porque sin la S es decir uno esto es bueno o esto es malo. Ay, yo soy consciente de que hice algo malo. Ay, yo soy consciente de que hice algo bueno. ¿Eh? Consciente, esa no es la conciencia de que yo hablo es conciencia con S, conciencia. Si ustedes se han dado cuenta, un niño, mire hermanos, usted lleva al niño, es inocente, es ingenuo. Y llega un momento, en un momento dado de su vida, usted ya le dio malicia al niño. Sea pequeñito, niñito, ya sabe, despertó hacia la malicia. No despertó hacia la conciencia espiritual sobre la vida, sino a la malicia. Esa astucia fue la que Adán, y dice que se vieron desnudos. La palabra desnudo y astucia es la misma frase. La serpiente era astuta y cuando comió Adán y Eva del fruto del bien y del mal, eran astutos, se volvieron astutos. Se volvieron astutos, por eso tejieron hojas. Ya empezaron a crear la civilización, ¿sí ve? Ya empezaron a crear hojas. Después crearon ropa. Y después crearon aviones. Y después crearon todo lo que vemos, naves para ir al espacio. Es la misma evolución. La astucia es lo que nos lleva a crear. Luego crearon estas redes sociales. Todo lo que el ser humano ha creado con la ciencia y la tecnología empezó con Adán y Eva, que fue el primero que tejió por su desnudez, su astucia. Y ayer yo prediqué sobre la desnudez, el significado de la desnudez, en el tercer sermón que hablé. Ahí está la palabra desnudez. Bueno, voy a seguir leyendo Génesis 3.1. Dice, y la serpiente era astuta, que astuta en hebreo es arum y significa desnudo. Dice que era más astuta que cualquiera de los animales del campo que Dios había hecho. Y dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no comerás de ningún árbol del huerto. Eso es lo que la serpiente le dice a la mujer. Voy a leerles otra traducción sobre este mismo hecho. ¿Por qué es que el ser humano salió del Edén? Ya sabemos que la serpiente vino, la serpiente que era astuta, y Adán y Eva que todavía no eran astutos, no estaban desnudos. Entonces vino y les interrogó. Con que Dios ha dicho no comerás del árbol del bien y del mal. Otra traducción dice así, y la serpiente estaba desnuda, o sea que era astuta. La serpiente estaba desnuda de toda la vida del campo que Dios había hecho. Y dijo a la mujer, aunque Dios dijo, con que Dios dijo, no comas del jardín del bien y del mal. Otra traducción dice así, Génesis 3.1. Pero la serpiente era astuta,
más que todos los animales del campo que Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Todas esas traducciones, lo que pasa es que nosotros siempre nos quedamos con una biblicita, la Reina Valera, aquí. La Reina Valera es como nosotros en Colombia, la cartilla Coquito o la cartilla de Nacho, para aprender a leer. La Reina Valera es como para aprender a leer, pero nos falta ser más inteligentes, más profundos, tomar más conciencia y leer otras traducciones más originales, como más del hebreo. En Proverbios 14, voy a hablar sobre la desnudez. Mire, la palabra astucia y la palabra desnudez fue lo que Adán adquirió y Eva en el momento que comieron del fruto. Quedaron desnudos, o sea, que se volvieron astutos. Y todo el mundo dice, que se les quitó la ropa, porque pensamos que es la ropa. No, es Arún. La palabra Arún es astucia y la palabra Arún es lo mismo que desnuda. Y la serpiente estaba desnuda, quiere decir la palabra estaba Arún. Arún era astucia o desnuda, la serpiente era astuta. Pero en la traducción es, y la serpiente estaba desnuda de toda la vida del campo. Se había desnudado, estaba como abierta. Y es que, mire, les voy a contar algo de la mitología. La mitología, porque estos son libros mitológicos. Otro día les cuento dónde es que está el original de este pasaje. Está en unas tablas hechas en unos punticos, en la escritura cuneiforme. Cuni es cuña, que hacían en las tablas, hacían unas tablas o unas de arcilla, unas láminas de arcilla, unos ladrillos de arcilla, y ahí escribían. Esta historia del Edén está en eso, está en el original de la historia del Edén, de Adán y Eva, está en Mesopotamia, allá donde estaba la cultura sumeria. Antes de Mesopotamia era la cultura sumeria. Primero la cultura sumeria, luego Mesopotamia y luego vino Babilonia, donde ahorita en este momento es Irak. Los judíos estaban en la mitad, recuerda que era la media luna fértil, estaban en la mitad, en la parte norte o oriente, para ellos oriente, pero si uno ve el mapa de esa parte norte, así más arribita, hacia el oriente, estaba Mesopotamia, o estaba Babilonia, o estaba Sumeria, lo que hoy día es Irak, y de allá se relacionaban con Egipto. Por eso el Antiguo Testamento tiene mucho de Babilonia y el Nuevo Testamento tiene mucho de Egipto. Muchas cosas del Nuevo Testamento son narraciones populares de Egipto. Y un día estudiamos la Biblia de esa manera, para que entendamos qué hermoso, qué bello es cuando leemos la historia de la humanidad junto con Dios, cómo el ser humano fue así descubriendo. Entonces, ellos bebieron de esta historia. Ahora, la palabra astucia. ¿Dónde volvemos a encontrar la palabra astucia o la palabra que yo les digo que significa arum, que es astucia o desnudez? ¿Dónde la volvemos a encontrar? La encontramos en Génesis 3.1, pero en Proverbios 14.15 volvemos a encontrar otra vez la misma palabra. Fieles a toda palabra y su arum, dice, arum. La misma expresión, arum, se encuentra en Proverbios 14.15, pero no dice astucia. Dice, fieles a toda palabra y su desnudez será entendida para su aprobación. Otra traducción de Proverbios 14:15. En una Biblia dice, fieles a toda palabra y su desnudez será entendida para su aprobación. Y en otra traducción dice, el simple todo lo cree, mas el arum, o sea, el astuto, el prudente, ¿ve? Ser astutos como serpientes y mansos como palomas, dice la palabra de Dios. Es decir, prudentes es Arún. Dice, Proverbios 14:15 dice, el simple todo lo cree, mas el avisado, el prudente, el astuto, mira bien sus pasos. O sea que no era malo. Lo malo fue que usaron algo bueno para hacer algo negativo. Lo mismo como un arma, un cuchillo. Vea la diferencia que hay entre un cuchillo
que corta la carne y mata a alguien, o un cuchillo que sirve para hacer algo bueno. En las manos de un médico, un cuchillo lo usan para hacer una operación, ¿ve? Y extirpar, o en la cocina, el cuchillo se usa para algo bueno. Las mismas cosas buenas se pueden usar, las mismas cosas se pueden usar para lo bueno o para lo malo. O sea que la palabra desnudez, la palabra astucia, si la serpiente no hace nada malo y Adán y Eva no se dejan engañar por el orgullo, por la soberbia, por la ambición, por el querer el éxito, por quererse parecer a Dios, porque eso es lo que dice la serpiente, que no morirán, sino que serán como dioses. Entonces, por eso cometieron el error. Vamos a Proverbios 14, 18. En Proverbios 14, 18 dice, he aquí tomarás a la matriarca y los desnudos, los arum, que esa es la palabra que les estoy enseñando, arum, conocerán el conocimiento. He aquí tomarás a la matriarca y los desnudos, o sea, los astutos, los prudentes, conocerán el conocimiento. Y otra traducción de Proverbios 14:8. Los simples heredarán necedad, mas los prudentes, los arum, se coronarán de sabiduría. Mire que aquí es positivo. Allá en el antiguo, en Génesis, fue negativo. Aquí toman la palabra arum como algo positivo. La desnudez, que es prudencia, lo lleva a la sabiduría. Y en otra traducción dice que esa desnudez lo lleva al conocimiento. Voy a continuar. Vamos a ver hasta dónde aguantamos. Vamos a leer Génesis 3:10. En Génesis 3:10 dice la palabra, y él respondió, Adán, cuando ya habían comido del árbol del conocimiento del bien y del mal. Dice, y él respondió, Adán respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba arum, la misma palabra, arum, o sea, porque estaba desnudo, arum. Y la serpiente era astuta. O sea que es lo mismo. Arum es astucia, es desnudo y es desnudo. O sea que las dos palabras, desnudo y es prudente. Prudente, desnudo y astuto. La misma palabra quiere decir eso. Génesis 2, 24, 25 dice, por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, el hombre y la mujer, y no se avergonzaban. O sea, eran prudentes, pero usaban la prudencia para lo bueno. Estaban desnudos y usaban la desnudez para lo bueno. Eran astutos, pero usaban la astucia para lo bueno. Y cuando ya salieron, cuando ya cometieron el error de desobediencia, de orgullo, de vanidad, de soberbia, como lo queramos llamar, entonces ahí fue donde eso bueno, eso mismo que era bueno, se les volvió malo. Muy bien. Y voy a terminar por hoy con Génesis 2, 24, 25, que creo que fue lo que leí hace un momentico, 2, 24, 25, pero en otra traducción. Dice, por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne y estaban ambos desnudos, el hombre y la mujer, y no sentían vergüenza. Es que volví a repetir la hojita. Muy bien. Génesis 3, 4, 6. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Morir es, o podemos decir, no morirás, o morirás poco. O sea que las mismas palabras, la misma palabra que usaron, lo que pasa es que no sé pronunciarla en... Yo tengo tengo las letras, pero no busqué la pronunciación. ¿Sí? Después les comparto pantalla, pero ahorita ya es muy tarde. Entonces, la misma palabra, no moriréis, morir, que, que es práctica, se pronuncia más o menos como temotún, no morirás, morirás poco. Dice, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Claro,
La serpiente les dijo que ellos al comer del árbol del bien y del mal iban a ser como Dios. O sea que iban a usar la astucia, la prudencia, la desnudez la iban a usar. Y al contrario, se malograron. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar sabiduría, sabiduría que es Erum. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió con ella. Y entonces sucede que apareció el conocimiento. Ese conocimiento se encuentra a la altura del abismo. Hay muchos símbolos sobre eso, sobre lo que pasó. Y entonces voy a leer Génesis 3:7. Entonces fueron abiertos los ojos y conocieron que estaban desnudos. O sea, astucia, que tenían astucia, prudencia, sabiduría y conocimiento. Y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. En otra traducción, o en Génesis 4:1-12 dice, Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz Caín, conoció. Adán conoció, que es la misma palabra cuando dice, abiertos los ojos de ambos y conocieron. Y entonces en Génesis 4:1-2 dice, Adán conoció a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz un hijo, y dijo, por voluntad de Jehová o de Dios he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y fue Abel pastor de ovejas, y Caín fue el labrador de la tierra. Y después viene la desgracia que ellos tienen. Voy a dejarlo hasta aquí, porque creo que mañana vamos a hablar otra vez del tema, pero me aparece aquí en lo que estamos leyendo, es que tengo mucho para leer. Vamos a ver por aquí. Bueno, voy a leer algo más del Génesis 3:10, dice, y él respondió, te oí en el huerto y tú, sí, tuve miedo, porque estaba, la palabra miedo, porque estaba desnudo y me escondí, y vi que era una ciudad egoísta y oculta, la desnudez de la vista de los malvados y la iniquidad del hombre. Este es el que habita en la parte superior del mundo. Esta es la madre que está escondida y esta es la sabiduría que no conoce a Dios. Tenemos que darle más, hablar más, expresar más las cosas. Por eso yo decía que lo iba a dejar hasta allí. Después le explico esto. Mañana yo creo que voy a continuar con este tema. Hoy, ¿qué les he explicado? De lo que hemos hablado en el día de hoy es que este problema del virus, del coronavirus, que nos asusta, que nos da miedo, lo que dice el doctor que leímos hace un momentico es que no debemos tenerle miedo porque el doctor Robert Garry de la Universidad de Tulane en New Orleans es que la naturaleza encontró una mejor manera de lo que cualquier humano podría haber diseñado para crear este nuevo virus. El ser humano entró en conflicto con la naturaleza. ¿Por qué entró en conflicto con la naturaleza? Porque usó la astucia, la desnudez, la prudencia y la sabiduría para portarse mal con Dios cuando comió del árbol del conocimiento del bien y del mal, y de esa manera fue expulsado del paraíso. Y al ser expulsado del paraíso entró en conflicto con la naturaleza. Y por eso el virus, que es propio de la naturaleza, en este momento choca con el ser humano. Pero con la venida de nuestro Señor Jesucristo, nos vuelve a poner en paz con la naturaleza. Por eso Jesucristo le dice al ladrón, al que estaba con él en la cruz, le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Porque le hizo, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Porque Jesucristo vino a anunciar el reino de los cielos. Y ese mismo reino de los cielos es el mismo paraíso. Que Jesucristo con su crucifixión, muerte y resurrección nos devolvió el paraíso. Ahora, los que creemos en Cristo Jesús nuestro Señor, tenemos los anticuerpos, tenemos el antídoto. Por eso es que en, en Marcos, en el capítulo 16 de Marcos, dice la palabra, Marcos 16, dice cuando Jesús nos envía, dice, id por todo el mundo y predicar este evangelio, el que nos había enseñado. El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen, o sea, a los que han vuelto al paraíso.
En mi nombre echarán fuera demonios. O sea que ya no tiene poder el que mande, el que reine en el mundo. Hablarán nuevas lenguas. O sea, nos podemos comunicar con la naturaleza. Tomarán en las manos serpientes. ¿Ve? O sea, ya vamos a tener ese poder. Y si bebiere como cosa mortífera, o sea, un virus que nos llegue a la nariz, si consumimos algo mortífero, no nos hará daño. Sobre los enfermos podrán sus manos y ellos sanarán. Al contrario, en vez de nosotros ser víctimas del coronavirus, nosotros vamos a tener poder para vencerlo, pero tenemos que estar con Jesucristo, aceptar a Jesucristo, aceptar su palabra, aceptar su evangelio. Crea en nuestro Señor Jesucristo y será salvo. Y la palabra salvo es lo mismo que sano. Hoy lo explicaba también en otro video. Muy bien, yo pensé que ibas a hablar unos 10 minutos, unos 15 minutos, pero se me alargó el video. Entonces mañana a Laura, que perseveró y que está aquí conmigo, entonces le voy a dar este libro, Conciencia Espiritual sobre la Vida, y la persona que quiera tenerlo, solamente me escribe, me pone ahí así como Laura me lo puso, y yo se lo doy. Aquí a los de Del Río, nada más aquí en Del Río, Texas, porque para no pagar el flete, el shipping, no, porque me tocaría que enviarlo y no sé cuánto cuesta, pero por Amazon, ustedes pueden comprar este libro en Amazon. Muy bien, pues por ahora les digo bye bye. Mañana, más o menos a las 11 de la mañana, grabamos otro video desde el templo porque allá estamos orando desde muy temprano. Muy bien, pues por hoy te digo bye bye.